Hola, te saludo con mucho gusto. Listos para la emisión del discipulado pastoral correspondiente a esta semana. Y como ya viste en el chat, el pasaje es Romanos capítulo 12 y son los versículos del 3 al 8. Y ya sabes, siempre pido que leas el pasaje con anticipación para tener el contexto y mientras lo leas con más versiones, pues tanto mejor. Versiones en el idioma que manejes, tanto mejor. Así tienes un panorama más completo de lo que es la traducción de este texto. Bien, lo titulé Vida en Comunidad, Vida en Comunidad. Y estoy usando ese nombre que es el título de un libro de Dietrich Bonhoeffer o de Jürgen Moltmann, ya no me acuerdo, uno de los dos, creo que es de Bonhoeffer. Y es muy inspirador porque menciona pros y contras, luces y sombras, altas y bajas de vivir en tropa. Y bueno, ¿quién no vive en tropa? Pertenecemos a núcleos. De hecho, en sociología se menciona el hombre no está hecho para estar solo. Su fisonomía, fisiología, su construcción es para estar con otros, aunque pues digamos a veces, ay, es difícil, pues sí, pero es para eso. Fíjate que me acordé que le dije a un amigo la semana pasada, fíjate que cuando llega alguien, a veces da mucho gusto verlo llegar, pero hay otras personas que da mucho gusto verlos partir. Entonces, pues ese es el eterno vaivén de las relaciones humanas, por eso son humanas. Y bueno, pertenecemos a núcleos familiares, académicos, laborales, profesionales, eh, laborales, ya dije, sociales, vecinales, vecinos, barrio, eclesiales. Entonces, pues pertenecemos a grupos. Siempre vamos a pertenecer a grupos. Y hablando de grupos familiares, pues está la familia nuclear y luego se extiende, ¿verdad? Cuando se emancipan los hijos y ya forman sus propias familias. Y luego esto pues se extiende con la familia política. En fin, siempre hay eso, los núcleos sociales familiares. Entonces, esta vida en comunidad se va a expresar en dos variantes. Ahora, el énfasis del pasaje es hacia la iglesia, pero yo le voy a dar el chanfle, la jiribilla de atacar a otros núcleos, a otros grupos sociales, ¿sí? Al sujeto colectivo que nos toque en turno. Entonces, se va a manejar en dos direcciones. La primera, la actitud interna, y la segunda, la expresión externa de esta actitud. Pues está simple, ¿no? Lo que traigo y lo que expreso. Entonces, empieza el apóstol diciendo, nadie se sienta más de lo que es, pero sí se debe sentir lo que es. ¿A qué me refiero? El apóstol, pues ya sabes, escribe con su particularidad, ¿no? Está hablándole a gente y se introduce de una manera inductiva, muy amable para llegar a lo que quiere. Por eso dice, por la gracia que me es dada, ¿no? O sea, de parte de Dios está diciendo como que trae bandera blanca para introducir lo que quiere decir. Nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, pero sí hay que tener, pero pensar de sí mismo con cordura, inteligente, racional, cordura, no alocado, no perdiendo los estribos. Eh, y dice, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Vamos a entenderlo, Dios te dotó
valóralo, agradécelo, pero no lo manejes como si fueras el muchacho de la película. Ahora, tú sabes, uso la segunda persona en singular para que esto sea más directo, pero pues no me excluyo nunca, pues. Ahora, nos está diciendo, no te sientas el Tom Cruise de la movie, que eres el héroe y tu nombre debe estar en la marquesina. Y es que, pues sin querer, eso manejamos. Mira, pues es instintivo, ¿sí? Tanto conservación como supervivencia, siempre va a prevalecer el yo, el ego. Ahora, te he dicho antes, egolatría es el culto a uno mismo, el egotismo es el narcisismo, enfatizarse uno como si nada más existiera uno en el planeta, y el egoísmo, pues es el cuidado de sí mismo, ¿sí? Aunque yo sé que egoísmo se maneja más como egotismo, pero por eso existen las palabras y las diferencias de las palabras. Egotismo con T sería lo que se maneja comúnmente por egoísmo, pero la palabra egoísmo es una palabra sana. De hecho, ego es el pronombre personal de la primera persona en griego. Entonces, es cuidarte, por ejemplo, no te maltratarías, pues claro, a menos que se esté enfermo, que haya un problema patológico, que haya un problema psiqui mental, ¿no? Donde uno se lastime. Y aquí un paréntesis, curiosamente, sí pasa, nos gusta sufrir, nos gusta lacerarnos. Y te voy a decir varios ejemplos. Mentalmente nos enjuiciamos y somos duros y decimos que somos tontos, que no valemos, pensamos en quien nos maltrató y decimos tiene razón, no valgo nada, tenemos presentes los regaños, los rechazos en casa, de chavitos, las comparaciones con los hermanos, en fin, hay ese dejo de autoestima dañada donde nos maltratamos y cuando cometemos una torpeza, ay, qué tonto soy, y cosas así salen innatas. Y la otra es el ejemplo que uso de un pellejito en un dedo, ¿no? Un padrastro, un pellejito, que te lo estás pellizque y pellizque, jale, 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 o ese dolorcito. Entonces, el que nos gusta sufrir es una expresión que curiosamente indica que al individuo sí le gusta un poquito de dolor hacia sí mismo. Ahora, hablo de un poquito y vamos a decir entre comillas que es sano, porque es muy común y a veces en psicología se dice que es lo normal, pues lo que afecta a todos, ¿no? Lo que pasan todos, aunque es también bien difícil definir lo normal con la mente, pero vamos a decir entre comillas que es normal un poquito de dolor, aunque no lo propago ni lo favorezco, pero a veces como que se me gusta sufrir un poquito, vamos a darle un poquito de chance, pero poquito y no muy prolongado. Ahora, la otra es esta. La verdad es que también nos cuidamos. Nadie se acerca, insisto, hablo de el promedio, ¿no? Más o menos sanos del coco. Nadie se acerca a la orilla de una cornisa en una azotea por esto de la ley de gravedad y la atracción y que sentimos que nos jala a la caída y nos hacemos para atrás, ¿no? O cuando se juega en un albergue y nos quieren empujar al agua, ay, nos hacemos duros, no queremos que nos empujen. Incluso en este experimento de que estás paradito y te dicen, déjate caer para atrás, está atrás alguien que se supone que te va a agarrar, que debes de tenerle confianza porque te va a agarrar según, pero luego jugando se hace a un lado y te caes. Entonces, no es fácil dejarse caer porque te cuidas, te estás cuidando. Entonces, te digo, ahorita me acuerdo de un cuate, ¿no? Que le decían, ¿a qué eres alérgico? Y dice, a las balas. Bueno, entonces el asunto es, nos cuidamos, ¿sí? Por eso, pues sí hay que tener una medida de uno mismo, pero con cordura. Ahora, no me refiero nada más al cuidado de tipo personal, sino me refiero a la medición de valor. Aquí decimos lo cualitativo de la persona, ¿no? ¿Cuánto vale? Aunque, haciendo un paréntesis, también hay gente que su autoestima está muy dañada y normalmente camina con la bandera baja, ¿no? Fíjate, esto más bien te voy a invitar
a que veas en el canal de YouTube, en los cursos de discipulado, cursos de discipulado Nueva Vida, y busques el temario de depresión, porque sí lo traté y tuve varias ponencias acerca de eso, porque pues es un tema que vale la pena ahondar y llevarlo con detalle. Ahorita yo lo estoy nada más como mantequilla en el pan, dándole una embarrada, pero ahí lo tengo y te sugiero que si tienes un tiempecito lo busques en el canal de YouTube, en el Discipulado Nueva Vida, que los abras y busques el tema depresión. Son varios videos. Entonces, pues chécalo si es necesario, porque decimos, también hay gente que anda con la autoestima lastimada y depresivo. Entonces, la mente es muy curiosa y muy vasta de estudiarla y de ver tantas cosas que existen ahí, pero bueno, hablando del promedio, decimos que todos tenemos un concepto de nosotros mismos, de valor, de calidad, cualitativo, que es necesario tener, ¿sí? En un equilibrio, ni tan tan, ni muy muy. Por eso dice el apóstol, pero con cordura, para que no te pases. Aquí está hablando del extremo contrario, no la autoestima baja, sino al revés, la actitud altanera. Iba a decir soberbia, pero es que soberbia lleva también otro caminito. Entonces aquí vamos a decir que te sientes más que los demás. Ahora, mira, aquí hay otro problema. Y sí es cierto. En Filipenses capítulo 2 dice el apóstol, ve a los demás como más alto que tú, como que tienen más cualidad que tú. Pero la pregunta es esta, ¿es verdad que todos tienen más alto valor que uno? Y la respuesta es no. Por eso esto es un juego de muchas cosas, porque es verdad que no todas las gentes son igual de inteligentes, no todas las gentes son igual de preparadas, no todas las gentes son igual de sabias, no todas las gentes son igual de educadas. Entonces, sí hay diferencia, sí hay estaturas. Entonces, cuando se dice, ve a los demás como superiores a ti, está canijo, porque dices, es que es inferior, no tiene mi educación, ni mis estudios, ni mi IQ. Entonces, allí es otro tema, donde la actitud debe de ser eso de, voy a considerar como si fueras superior a mí, no que lo seas, para tratarte con una actitud adecuada. Eso es lo que arreglaríamos hermenéuticamente en el texto de Filipenses 2. Voy a tratarte como si fuera superior a mí, pero la objetividad muestra que no. Y es que la verdad, hay gente que se siente en el planeta de los simios porque ve que alrededor, pues nomás el cráneo no les alcanza y se impacientan. Sí sucede, hay gente más capaz. Pero aquí regresamos, dice el apóstol, aunque seas capaz o más capaz, no te sientas más. Aquí la cuestión de valor lleva, sí, me doy cuenta que tengo con qué, pero no voy a tener una actitud equivocada respecto a que tengo con qué, ¿sí? Y eso es disciplina, eso es disciplina. Nadie tenga más alto concepto que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios te da. Aquí que dice el apóstol, hazlo por Dios, hazlo por Dios. Te sabes más capaz, pero haz por Dios esto de no sentir una equivocada sensación de altivez. Y entonces entramos al otro canal, porque nos tenemos que tratar entre otros. Y por eso es el ejemplo del cuerpo que tiene muchos miembros, pero no todos la misma función. Y ahí entonces va a hablar de las charis, de las gracias que existen dentro de la iglesia, y habla de distintas como ejemplo, servir, fe, enseñar, exhortar, repartir, la. Bueno, a mí lo que me importa, aunque esto va hacia la iglesia, es entender que la vida en comunidad
es muy buen ejemplo el que emplea Pablo, de un cuerpo y diferentes miembros y que cada uno tiene distinta función. Y esto ayuda con la primera observación que se hizo. Aunque seas más capaz, no te des un valor inadecuado en una actitud insana, sino date cuenta que perteneces a un cuerpo, a una sociedad, y ahí voy, a la familia, al vecino, a la escuela, a la chamba, a la iglesia, y date cuenta la necesidad que existe mutua, porque en un cuerpo cada miembro tiene una función, pues igual en la sociedad, en el sujeto colectivo. Por ejemplo, si hay un tipo de un IQ muy alto, académico, inteligencia cognitiva, pero no es hábil con las manos, entonces puede ver a otra persona que su IQ es menor, no tiene la misma capacidad de retención, de inteligencia, de razonamiento, pero es hábil, es un plomero hábil, ¿no? Un carpintero hábil. Entonces ahí está esa superioridad del otro. No porque sea más capaz que tú en el terreno intelectual, pero sí lo es en el terreno manual. Entonces, por eso la combinación de estos textos es: aprende a valorarte en tu capacidad y aprende a valorar la capacidad de los demás, que no es igual a la tuya, pero que es necesaria junto con la tuya. Esa es la expresión de la vida en comunidad. Y así se da en todos los núcleos a los que pertenecemos y formamos parte. Por eso nos ayuda a entender que aunque tenga mucho talento, lo voy a tener en ciertas áreas, en ciertas habilidades. Pero así otros que no tengan el mismo talento que uno pueden tener más talento en otras áreas o en otras habilidades. Y esa vida en comunidad se va a expresar en el relajamiento de sabernos tratar y manejar para el bien común nuestras habilidades, nuestras capacidades, nuestros modos de ser, porque no solo es qué hago, sino qué soy. Por eso incluyo nuestros modos de ser. En un grupo va a haber alguien más serio, alguien más juguetón, alguien más reflexivo, alguien más melancólico. Entonces, todos en nuestros distintos modos de ser cooperamos para la causa. El problema es cuando queremos que todos sean de un modo o de una habilidad. Entonces la vida en comunidad se estropea, se maltrata. En cambio, lo otro es entender como si fuésemos caja de herramientas, que uno es desarmador, que otro es martillo, que otro es pinza, que otro es un tornillo, que otro es una tuerca, y así manejarnos. Ahora, lo ideal sería que todos tuviéramos esa instrucción en nuestro sujeto colectivo, pero el hecho es que no sucede también. Entonces, unos vamos a tener la instrucción, pero otros no. Y entonces, ¿qué va a pasar? Pues va a suceder que la falta de información que forma hace que entonces se dañe el trato, porque otro va a tener más alto concepto de sí, o se va a sentir papas fritas en algo y va a exigir o va a reclamar. Y entonces aquí el entendido es: caray, como no todos tenemos la misma información que forma para entender que nos complementamos en vez de estar peleando o luchando por posiciones de poder o de mando. ¿Quién lleva el bastón de mando, no? Entonces, aquí entra otra cosa. Con la ayuda de Dios, como digo en los audios, y con oración, tratar de hacer nuestro mejor papel en el entendido que ya tenemos y comprender el entendido que les puede faltar a otros sobre el particular, de tal manera que aún ahí me relaje, porque el sujeto colectivo siempre es conflictivo, y diga: bueno, ellos no saben esta información, pero yo sí, y a mayor información, mayor responsabilidad. ¿Por qué lo hace así Dios? No sé, pregúntale a él, pero ese es el hecho. Entonces tenemos más responsabilidad, ya que tenemos más información que formó, y nos damos cuenta de que mi talento vale, que no me debo despreciar, pero tampoco ensalzar, y que el talento de los otros vale, aunque no es el mismo que yo, pero nos sirve expresarnos en comunidad, porque como en un cuerpo hay muchos miembros y todos tienen distintas funciones, pues así en nuestros respectivos sujetos colectivos. ¿Cómo ves? Bueno, espero que, como siempre, la información que forma, primeramente con la ayuda de Dios,
tenga un provecho. Y cualquier cosa, ya sabes que estoy en el chat o la llamada a tus órdenes. Y espero tu reflexión de este contenido, porque eso es lo rico, ¿no? El seguimiento pastoral de la información que forma para ver cómo vamos en el tema. Bueno, pues muchos saludos y bendiciones para todos.